Gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Alguien sabe de memoria esa canción de Gloria en Gloria te veo? Lo que hace un ratito hemos cantado, ¿no? Y nos ayudamos, por supuesto, con la música, el trasfondo, ¿no? Musical. ¿Pero alguien sabe de memoria esa canción? De Gloria en Gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Alfarero, eso. Fíjese, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. A ver, repitan conmigo. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Otra vez. Quebrántame, moldéame. Hoy quiero hablar a ustedes sobre el poder del quebrantamiento. Sobre el quebrantamiento. Usted está orando a través de esta canción. Quebrántame, moldéame, ¿no? Quebrántame. Aleluya. Tenemos que poder entender, hermanos, y el pastor ha mencionado algunas cosas que Dios hace, permite, con el propósito de quebrantarnos. Dice la Biblia en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. En Isaías 57:15 dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Digan conmigo: Dios me quiere quebrantado. Una vez más, Dios me quiere quebrantado. Una de las preguntas que solemos hacernos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántos han hecho esta pregunta? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, oh Dios, permites que yo sufra de esta manera? Señor, ¿por qué es que esto me ha pasado? ¿Cuántos han hecho esta pregunta? Todos nosotros. Y aquí hoy va a escuchar la respuesta de Dios a esa pregunta. Porque todos nosotros en un momento determinado nos preguntamos ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y quiero decirte de entrada nomás, hermano, que no hay nada en nuestras vidas que nos pase que no tenga un propósito bueno. Ojo, escuche bien, no hay nada en nuestras vidas que nos pase que no tenga un propósito bueno y detrás de ese acontecimiento no esté Dios. El quebrantamiento desde el punto de vista bíblico. Hace un rato hemos cantado, quebrántame, porque Dios nos quiere quebrantados. Escuche, desde la perspectiva bíblica, ¿no? Porque hay un concepto allá afuera de lo que es quebranto, pero desde la perspectiva bíblica,
el quebrantamiento no equivale a la destrucción definitiva, el fracaso o la pérdida de valor. Al contrario, se entiende como un proceso profundo, un proceso espiritual profundo y transformador. Es decir, el quebrantamiento divino tiene un propósito espiritual profundo y transformador. Porque nosotros decimos, ¿no?, que seamos hechos a su imagen. Así cantamos, ¿no es cierto? A su imagen. Y para poder reflejar la imagen del Señor, tenemos que pasar por el proceso del quebrantamiento. Amén. Es mediante el quebrantamiento que Dios rinde nuestra voluntad a Él. Hace que nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia den paso a una vida guiada por el Espíritu de Dios. ¿Está escuchando? Todos somos orgullosos. Esta naturaleza caída es soberbia, es obstinada, es por naturaleza caprichosa y le gusta salirse con la suya y se siente autosuficiente y cree no merecer nada malo de lo que le pasa. Así es la carne. La carne cree que se merece todo lo bueno y que no merece nada de lo malo. Es como la carne concibe las cosas. Pero otra vez, el quebrantamiento de la que cantamos y pedimos a Dios debe entenderse como un proceso espiritual profundo y transformador. O sea, Dios nos ama como somos, pero no quiere que continuemos siendo lo que somos. ¿Me está escuchando? O sea, Dios nos acepta como somos, pero quiere transformarnos, llevarnos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y para esto es necesario pasar por el proceso del quebrantamiento. Porque cuando somos quebrantados, nuestra voluntad se rinde. Nuestro orgullo y autosuficiencia dan paso a una vida guiada por el Espíritu y alineada con el propósito de Dios. En el plano humano, algo quebrantado está roto y carece de utilidad. Eso desde el punto de vista natural. Entonces hay muchas personas que, teniendo una concepción meramente humana del quebrantamiento, no se atreverían a cantar "Quebrántame, Señor", porque estarían pensando desde el punto de vista natural: oh, estoy pidiendo que me destruya, que me anule, que acabe conmigo. Pero no. El sentido bíblico de quebrantamiento es el propósito de ser transformados. Escucha, hermano, el quebrantamiento es la condición indispensable para que el carácter de una persona sea rediseñado. Déjenme contarles brevemente un testimonio. Yo recuerdo que a los 20, 22 años estaba yo sirviendo al Señor
habíamos formado un pequeño equipo evangelístico de 5 o 6 personas en la iglesia local acá en Playa Rima. Y estábamos siendo invitados, jóvenes impetuosos, desafiando al mundo, haciendo aires libres, predicando en los mercados, en los autobuses. Éramos 5 jóvenes atrevidos que estábamos viajando y predicando la palabra de Dios. Al punto que hubieron iglesias en el sur que nos invitaron para tenernos una semana con ellos, hospedados para trabajar, evangelizando, predicando y llevando adelante conferencias de predicación en las noches. Yo era el director, me acuerdo, de ese grupo. Nos habíamos bautizado como los mensajeros de luz. Y estábamos viajando, predicando, haciendo evangelismo y compartiendo. Y yo me sentía un superhombre. Sentía un superhombre. Yo, wow. Me sentía que me había sacado la lotería porque estaba siendo usado por Dios. Estaba sirviendo en las iglesias. Estaba haciendo una obra interesante para Dios. Pero Dios quería transformarme. Así que en medio de todo ese proceso de compartir en diferentes lugares, de repente un día orando, no estaba pecando yo, entregado al pecado de inmoralidad, no, estaba orando. Y mientras estaba orando, de repente tosí y expectoré. Y estaba ese espector llena de sangre. Me llené de nervios. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? De repente tosí otra vez, pero ya no vino el esputo así, sino que vino como un chisguete, pura sangre, como un chisguete. Y sangre viva. Me fui al hospital, me atendieron, me detectaron que tenía tuberculosis y que tenía el pulmón derecho hecho una caverna, lesionada, y que debía entrar en un tratamiento para la tuberculosis. Y entonces yo me dije, ¿qué pasó? Yo estaba predicando, estaba sirviendo al Señor, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba envuelto en la obra de Dios, y de repente, como quien lo tumban del caballo, a galope, cae al suelo y se queda asombrado. Yo no entendí nada. Comencé a llorar, a hacerme preguntas. Y yo me doy cuenta ahora que ese proceso que pasé tuvo como propósito quebrantarme. Mostrarme que yo no era el superhombre que pensaba. Que yo no tenía el control de mi vida, de mi ministerio, de mi salud. Que yo dependía de alguien superior a mí, a Dios. Que mi vida dependía de Dios. Que mi seguridad no estaba en mí o en lo que hacía, sino en Dios. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Doloroso, pero necesario. No solamente yo sufría mi mamá, sufrían mis hermanos, pero habíamos entrado en un proceso de trato divino para quebrar el orgullo, para quebrar la autosuficiencia y aprender a depender de Dios. Yo me encuentro con varios hermanos que me dicen, pastor, ¿por qué me ha pasado esto? Yo estaba sirviendo a Dios. Y le digo, la Biblia dice que todo árbol que da fruto
será cortado para que lleve más fruto. Así dice la Biblia. La Biblia lo dice así, para que todo árbol que da fruto sea cortado para que lleve más fruto. Es el proceso de ser podado, ¿sí? ¿No es cierto? De ser cortado para llevar más fruto. Así que el quebrantamiento, hermano, es el trato que Dios lleva a cabo contra el yo. Es el momento en que el ser humano reconoce su absoluta dependencia de Dios, donde abandonamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestro intelecto o en nuestros méritos. ¿Recuerdan Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La contrición y el quebrantamiento a veces suelen ir de la mano, pero presentan matices distintos en la Biblia. La constricción, es decir, el corazón contrito, se refiere al dolor profundo por el pecado y el reconocimiento de haber ofendido a Dios. Es el remordimiento santo que conduce al arrepentimiento. El quebrantamiento, por otro lado, es el resultado de esa constricción. Es la vasija que se rinde por completo para ser moldeado de nuevo. Nosotros cantamos, ¿no? Hazme nuevo, ¿no? Moldéame a tu imagen, Señor, porque tú eres el alfarero. Implica desarrollar una voluntad dócil. Digan dócil. Dios nos quiere dóciles. ¿Cómo nos quiere Dios? Compartiendo con un hermano, le hablo de la docilidad divina que quiere producir en nosotros, y él tomó nota inmediatamente. Dios me quiere dócil. Y se fue al diccionario para poder comprender qué significa docilidad. Y efectivamente es quebrantado, sumiso, dispuesto y disponible para Dios. Para Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito divino del quebrantamiento? Ojo, escuche. Dios no quebranta para destruir. Es decir, lo que nos ha sobrevenido, la batalla, la lucha, la prueba que nos ha sobrevenido, no tiene propósito destructivo. No, Dios no ha enviado o permitido esa situación para destruirnos, sino para restaurar y multiplicar. Las Escrituras revelan varios propósitos detrás de este proceso de quebrantamiento. Desarrollamos sensibilidad a la presencia divina. ¿Qué desarrollamos? Sensibilidad a la presencia divina. Recuerden, Dios habita en las alturas, pero también habita con los humildes. Y el orgullo actúa como una barrera, mientras que el quebrantamiento atrae la cercanía, la presencia de Dios. Amén. Hay personas que no perciben la presencia del Señor en sus vidas, pero un espíritu quebrantado lo percibe. Sabe que Dios está ahí, en medio del dolor, del sufrimiento.
Isaías 57:15, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. El quebrantamiento tiene propósito transformador y de madurez. Hay muchos cristianos inmaduros. Son fácilmente movidos de su fe. Y a cualquier situación de adversidad inmediatamente se llenan de temor, de ansiedad. Pero el quebrantamiento transforma nuestras vidas y nos hace maduros. Para que el fruto espiritual se manifieste, la corteza del ego debe romperse. Todos somos orgullosos. Nos ofendemos con facilidad y nos defendemos con prontitud. Ah, no, conmigo no te vas a meter, ¿ah? Así somos. Ese soberbio, orgullo. No guardamos silencio, como nuestro Señor, que enmudeció y no abrió su boca mientras lo agraviaban. Dice, no abrió su boca. Señor tenía un espíritu quebrantado. Jesús utilizó la metáfora agrícola para ilustrar esta ley espiritual. Juan 12:24. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí nuestro Señor está usando una figura agrícola para mostrarnos, amados hermanos, que la semilla, para que lleve fruto, tiene que morir. Y esa es la figura que Dios usa en cuanto a nosotros. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia tiene que morir para que podamos llevar mucho fruto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia toma la figura en cuanto a nuestro Dios de alfarero, ¿sí o no? Jeremías 18, en las manos del alfarero. Nosotros estamos en las manos del... ¿Quién es el alfarero? Dios. Él es el alfarero. La vasija que se echa a perder o muestra dureza puede ser desechada para volver a hacer una vasija nueva, según le parezca mejor al Creador. El quebrantamiento elimina las impurezas del carácter para que el líder o el creyente sea un instrumento útil. Un hermano pastor me contaba que él se había comprado unos muebles nuevos y no dejaba ni que sus hijos se sentasen para que no los ensuciasen. No, él los había puesto en su sala y solo era de uso para momentos especiales. Entonces todo el uso estaba por el garaje. Y el garaje, todos entraban por el garaje, todo, porque la sala tenía que mantenerse impecable y los muebles debían conservarse. Hasta que fue quebrantado. Y cuando fue quebrantado se dio cuenta de que había hecho de sus muebles un ídolo, un dios. Prácticamente le rendía culto. No quería ni usarlos para que no se... Pero se compra para ser usados.
para que la familia lo disfrute, pero no, él no tenía ese hasta que fue quebrantado. Cuando fue quebrantado se dio cuenta de que las cosas están ahí para ser usadas y no para que las cosas nos usen a nosotros. Hay gente que actúa así, no toques eso, no vayas a malograr. Cosas así, o sea, la gente idolatra las cosas. Puede pasar con muchas cosas. La vasija que se echa a perder o muestra dureza debe ser desechada para volver a ser una vasija nueva, según le parezca mejor al Creador. El quebrantamiento elimina las impurezas del carácter para que el líder o el creyente sea un instrumento útil. Ahora hay personas que se oponen a estas enseñanzas. Dicen, no, pastor, ¿acaso Dios quiere que yo sufra? Y le digo, sí, tu yo tiene que sufrir. Tu yo tiene que ser quebrado. Tu yo tiene que ser matado. Tiene que ser eliminado. Tu yo. Ese yo que tú defiendes. Para que sea Cristo en nosotros y no nosotros. Entonces hay gente que se opone. Dice, no, ¿acaso Dios quiere que eso? Miren, hermano, la Biblia muestra que ese proceso de quebrantamiento incluye sufrimiento, dolor. Dios le dijo a María, cuando le dio la promesa del nacimiento del Mesías a través de su vientre, le dijo, y tu alma será quebrantada y traspasada por una espada. ¿Cuándo creen que sucedió eso? Cuando María contemplaba a su hijo siendo crucificado en la cruz del Calvario. Ella fue quebrantada. Dios no le evitó que el sufrimiento a María. No evitó el sufrimiento a María, más bien lo usó para purificar, santificar la vida en María. ¿Me está escuchando? Hay varios ejemplos bíblicos de quebrantamiento. Por ejemplo, Jacob en Génesis 32. Jacob pasó toda su vida confiando en su astucia y engaños. En Peniel luchó con el ángel de Dios. Su muslo fue descoyuntado. Ese es un quebrantamiento físico que simbolizó el quebrantamiento espiritual. A partir de allí, dejó de ser Jacob, el que suplanta, para convertirse en Israel, el que lucha con Dios. Caminando el resto de sus días, apoyado en un bastón como recordatorio de su dependencia de Dios. Amén. Jacob pasó por el proceso del quebrantamiento para convertirse en Israel, el príncipe de Dios. Alabado sea Dios. Digamos que mientras no seas quebrantado, tú eres un jacobino. Vamos, mientras no seas quebrantado, tú eres un jacobino. Porque Jacob, hermanos, había sido destinado para la bendición desde el vientre de su madre. Alabado sea Dios. Y la bendición más gloriosa que él pudo experimentar fue la transformación. ¿Me está escuchando? A veces somos chismosos, murmuradores, pleitistas, querellosos. Hablamos con ligereza hasta que somos quebrantados. A veces somos autosuficientes y nos creemos que tenemos el poder hasta que somos quebrantados. A veces somos egoístas, menospreciamos al otro hasta que somos
Y entonces cambiamos. Nos volvemos más amorosos, más humildes, más pacientes, más tolerantes. Confiamos en Dios. Ya no somos respondones porque Dios nos ha transformado. Ha usado el quebrantamiento para traer una transformación a nuestras vidas en el aspecto vivencial, práctico. El rey David es otro ejemplo de quebrantamiento. Hay dos salmos que nos muestran a David quebrantado, Salmo 32 y Salmo 51. Su caída moral lo llevó a un estado de endurecimiento. El quebrantamiento llegó a través de la confrontación del profeta Natán. Su posterior oración de arrepentimiento es el manual bíblico por excelencia sobre el corazón quebrantado. Salmo 51 nos muestra a un hombre quebrantado, un hombre arrepentido, que ha aprendido su dependencia de Dios, que le dice a Dios: Señor, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Alabado sea Dios. David fue quebrantado. Después de esa caída moral que tuvo, Dios trató con él y lo llevó a la humildad. El apóstol Pedro es otro ejemplo. ¿Recuerdan a Pedro antes de negar al Señor? Soberbio, creído. Cuando el Señor dijo que iba a sufrir en la cruz y que todos lo iban a abandonar, Pedro se paró delante de Jesús y le dijo: no, Señor, tú te estás equivocando. Yo jamás te voy a dejar. ¿Qué le dijo el Señor en ese momento? Pedro, qué insensato eres, qué necio. El diablo me ha pedido tu vida para zarandearte y te va a zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez arrepentido, confirma a tus hermanos, le dijo el Señor. Alabado sea Dios. O sea, el apóstol Pedro tuvo que pasar por el proceso del quebrantamiento para convertirse en este buen pastor a quien el Señor confía para que pueda guiar a las ovejas. Pedro estaba confiado en su propia fidelidad. Afirmó que jamás negaría al maestro. Tras su caída, el canto del gallo propició su quebrantamiento. Dice: y salió fuera, lloró amargamente. Wow. La vergüenza, el dolor que Pedro debe haber sentido en ese momento. Ese Pedro quebrantado fue el que luego predicó con poder en Pentecostés. Amén. Entonces, hermanos, esta es la pedagogía divina, el proceso al cual todos somos sometidos. Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos divinos. El quebrantamiento, hermano, no es un fin en sí mismo, sino el medio para la restauración. Es el invierno espiritual que prepara la tierra para la primavera del avivamiento personal. Dios no busca personas perfectas o autosuficientes, sino corazones lo suficientemente blandos como para reflejar su gracia, su poder a través de sus propias debilidades. Otro ejemplo de quebrantamiento, hermanos, es Job. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Job?
todo lo que Dios permitió en su vida. ¿Recuerdan? Todo lo que Dios... Miren, dice la Biblia que un día los hijos de Dios vinieron y entre ellos apareció Satanás. Y fue el Señor el que le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No, ¿cómo lo voy a considerar si tú has puesto cerco alrededor de él? Dijo: bueno, te voy a permitir que lo toques, solamente no toques su vida. Y le comenzó a acontecer una serie de situaciones, ¿sí o no? Difíciles. Pero ¿qué dice Job 42? Que Job dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hermanos, sí, nosotros venimos aquí, levantamos nuestras manos y oramos. Y Dios nos escucha. Pero Dios trata con nosotros. Porque Dios es glorificado, hermanos, cuando llevamos su imagen. Yo tengo amigos pastores no quebrantados. Y entonces están resentidos. No saben perdonar. No se hablan con algunas personas. Miran a otros con desprecio. Yo me doy cuenta y digo: wow, este hermanito no entiende que Dios no nos quiere así. Dios nos quiere serviciales, dóciles, sumisos, que sepamos pedir perdón, humillarnos y que sepamos perdonar. Pero un hombre de Dios que se mantiene altivo, soberbio, que no es capaz de extender su mano misericordiosa, de amor, de compasión a su enemigo, entonces todavía no ha sido quebrantado. Porque el que ha sido quebrantado cede, se humilla, pide perdón, no deja que el orgullo lo gobierne. ¿Se da cuenta? Entonces cuando una persona dice: ay, no, con ese yo no me voy a hablar. No, tú puedes ser misericordioso. Tú puedes ser bondadoso. Y si tu enemigo tuviere hambre, tú le vas a poder dar de comer. Amén. Y vas a poder orar por los que te persiguen. Y vas a bendecir a los que te maldicen. Porque has sido quebrantado. Dios está trabajando en todos nosotros, hermanos. Y el quebrantamiento es parte de ese proceso. Así que cuando le pase cosas que no entiende, diríjase a Dios. Dígale: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame y transfórmame. Cambia mi corazón. Y Dios nos va a transformar, hermanos. Y usted va a decir: wow, qué diferente es esa persona. Qué generoso. Era tacaño, pero ahora es generoso. Gloria a Dios. Porque Dios nos cambia, nos transforma. ¿Se da cuenta? Era soberbio, pero ahora es humilde. Era altivo, ahora es sumiso. ¡Wow! Porque Dios nos transforma. Pero esa transformación da como resultado de pasar por el proceso del quebrantamiento. Nosotros cantamos: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Ese quebrantamiento a veces nos da paz con las adversidades que pasan. Claro, cuando... Así es. Y ese problema parece que no... Cuando estamos quebrantados, confiamos en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en que Dios se va a glorificar. Un espíritu quebrantado nos permite confiar de que Dios va a llevar a cabo sus propósitos y sus planes, y que todo va a salir bien. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. ¿Y cuál es el mayor bien?
ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el bien supremo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Repita conmigo estas palabras. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu voluntad sabia y poderosa. Oh Dios, amamos tu voluntad y tus propósitos. Precioso Dios, en ti confiamos. Gracias, Señor, porque tú eres el alfarero y nosotros somos el vaso de barro en tus manos. Moldéanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos hemos